Estamos en otra ocasión más con un entrenador de baloncesto, Miguel Domínguez Méndez. Hola, ¿qué tal? Pues soy Miguel Domínguez, llevo 22 años entrenando baloncesto y ahora mismo nada, tengo 36 años, he estado los últimos 3 años en Baloncesto Club Torrelodones, eh, así que nada, muy buenas, un placer estar aquí. Muy bien, pues vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las razones por las que te decidiste empezar a entrenar? Pues yo era un crío cuando empecé con 15 años en un colegio de Madrid, el Colegio Montserrat, y básicamente me animó uno de los coordinadores porque hacía falta entrenadores allí y empecé sin tener ni idea, apenas sabía jugar y ya empecé a entrenar. Así que he sido más tiempo entrenador que jugador. Y en ese caso entiendo que el coordinador sería un poco tu referente, ¿no? Para tus inicios. ¿Tuviste alguno más aparte de él o cómo fue esos inicios? Pues mis mayores referentes fueron más tarde, porque realmente esos inicios, básicamente tú no tienes ni idea, te ponen una gran responsabilidad llevando niños muy pequeños, que es ahora mismo lo ves con la distancia y dices, madre mía, estos pobres chicos necesitaban a alguien que supiera de coordinación y poder ayudarlos mejor. Pero bueno, hice lo que puede y luego ya a raíz de empezar a ser segundo entrenador con otros entrenadores en canoe, con Palo Moreno, luego con Javier Lería, que fueron mis primeros referentes y con la gente que más crecí. Perfecto. Pues vamos a por la 2. ¿Consideras el baloncesto una profesión? Sí, mi profesión desde luego que sí. Y externamente, ¿cuál crees que es la sensación externa que tienen hacia nuestra profesión? ¿Lo consideran como tal o lo consideran otra cosa? Pues yo creo que al final la gente tiende a pensar que una profesión es aquella en la que alguien gana dinero y puede tener un sustento habitual. Entonces, si eres entrenador ACB, pues obviamente está considerado como una profesión. Cuando hablamos de entrenadores de formación como yo y como otros muchos, pues lamentablemente se ve como un hobby y no se percibe en las horas de trabajo, de formación, de profesionalidad que requiere esta profesión y la responsabilidad que conlleva. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes y que no se valora lo suficiente sin tener realmente necesariamente conocimiento sobre el deporte es el tema de la responsabilidad, ¿no? que tenemos los entrenadores al llevar grupos. Así es. Bueno, pues vamos a por la pregunta 3. ¿Tu formación como entrenador, en qué ha consistido y en qué consiste? Bueno, pues no ha parado, ¿no? Desde aquel primer año entrenando niños pequeños, primero yo creo que el contacto con el jugador eh, y luego a partir de ahí empiezas a hacer los cursos de entrenador. Los cursos de entrenador son un primer paso, pero realmente es el hecho de estar en contacto con gente que sabe más que tú, pensar, analizar, estudiar. Yo dedico mucho tiempo en verano a mirar clinics. Ahora con YouTube, Internet, es una revolución, es una pasada porque puedes ver a profesionales de Estados Unidos, de Argentina, de Serbia, de cualquier país. Y tienes acceso a una información ahora mismo en 2 meses te puedes ver lo que antes tardabas 5 años de clinic en recorrerte a pie, ¿no? Entonces es una pasada lo que se aprende ahora por la red. Y luego, yo creo que di un salto de calidad como entrenador cuando empecé a salir fuera del baloncesto, a empezar a estudiar y a leer un poco de psicología, a estudiar y leer y ver qué hacían en otros deportes, a estudiar y leer qué hacían en preparación física, a salirte del campo y empezar a estudiar más el jugador y lo que hace el jugador en profundidad y menos lo que hacen otros entrenadores. Ese para mí fue mi gran salto. Pues hablando de formación, ¿crees que la formación a la que tenemos acceso es de calidad y hay algo que cambiarías o mejorarías? Pues mira, por una parte tenemos una de las comunidades de aprendizaje más solidarias que hay, en el sentido de que no creo que haya tanto información gratuita.
como la que hay en baloncesto. En otros en deportes no creo que se comparta tanto y más al nivel que se hace en este país. Ahora mismo tú te coges internet y hay muchos entrenadores profesionales que están dando charlas gratuitas. La formación de los cursos de entrenador, es que creo que el aprendizaje formal siempre va a estar de alguna manera desvinculado de la realidad, porque tú para aprender necesitas un proceso, necesitas un desarrollo de asimilación, necesitas tiempo, necesitas práctica, necesitas trabajo. Entonces, ese aprendizaje teórico yo creo que sí que es suficiente, creo que tenemos grandes profesionales y que cada vez es mejor. La verdad que en ese sentido estoy bastante contento. ¿Qué momentos te han dado mayores enseñanzas? ¿Las positivas o las negativas? Y cuéntame una de cada. Yo creo que he aprendido a raíz de hacer las cosas bien. Cuando das con la clave de algo, cuando te das cuenta que estabas haciendo algo que estaba mal hecho y eres capaz de darle la vuelta, y a base de repetir cosas bien es cuando realmente aprendes. No tengo tanto un aprendizaje, tengo sensaciones y emociones respecto a personas y a momentos muy concretos que creo que cambiaron mi manera de ver el deporte. Y, y el primero yo creo que fue en una charla cuando era muy jovencito con J. Cuspineda y cuando él era profesor de curso fue el que yo creo que inició que yo empezara y quisiera ser entrenador de baloncesto porque pues cómo expresa, ¿no? Y cómo te conmueve y cómo te llega y dije yo quiero ser este tío. Y mira, aquí me metí. No sé si hice bien o no, pero aquí sigo. ¿Cuál es tu objetivo como entrenador? ¿A qué aspiras? Y para ti, ¿cuál es la situación ideal entrenando? Bueno, pues mi primer objetivo es aportar a los jugadores todo aquello que no me enseñaron a mí cuando yo entrenaba. Poder ayudar a romper barreras a esos jugadores y esos eh, chicos de colegio, de club, que, bueno, yo sentí que me formé como jugador casi ya cuando dejé el baloncesto. Y a nivel profesional, pues estaría encantado de poder tener un sueldo mensual y vivir de esto, que es para lo que estoy trabajando ahora mismo. Pero es una lucha continua y es algo muy difícil. Entrenando, ¿qué es lo que te da mayor satisfacción? Pues mira, es una buena pregunta. Creo que el ser capaz de cambiar la mentalidad de un niño, de un jugador, de que sea capaz de entender que aprender que las cosas no son difíciles per se, simplemente son difíciles porque no se han aprendido todavía. Entonces, cuando un chico gana en seguridad y se da cuenta de que con cierta mecánica de trabajo es capaz de cambiar y cambia su mentalidad y se siente orgulloso y te lo agradece con el paso del tiempo, y para mí eso es lo más bonito que me ha dado este deporte. Y todo lo contrario, ¿qué es lo que más te frustra? ¿Qué es lo que más me frustra? Eh, Hay pocas cosas que me frustren con respecto a mi sensación en pista entrenando. Eh, fíjate, diría que es más de cara al exterior, de cara afuera de la pista, a la lucha de intentar ganarse la vida con este trabajo. No creo que tenga grandes frustraciones como entrenador, la verdad. De todo aprendo y siempre estoy encantado con los equipos que he tenido. Eh, Te amplío esa pregunta. ¿Esto te pasa desde que empezaste a ver la perspectiva del baloncesto desde fuera, como has comentado antes, el tema de la psicología, analizar otros deportes? ¿O está un poco más en tu forma de ser, en tu actitud? Yo creo que mi actitud me ha llevado a lo otro. Creo que
el ser una persona preocupada por formar y centrada en el jugador me ha llevado a lo otro. Y sí, es una especie de que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Pero yo diría siempre he tenido esa intención. Muy bien, pues vamos a por la pregunta número 9. ¿La mujer entrenadora crees que tiene la misma visibilidad que el hombre entrenador? Pues no, hay muchas menos. Por suerte, en los últimos años va creciendo el número de entrenadoras que se ven en las pistas. ¿Y esto por qué crees que es? Uf, nos vamos a meter en un tema muy complejo y largo. Pues creo que hay muchos factores. Principalmente hay menos jugadoras. Y eso es un problema que también con el paso de los años vamos a ir arreglando. Creo que poco a poco el cambio de sociedad va a hacer que la mujer esté mucho más incorporada, como tiene que estar, con respecto a los hombres. De todas maneras, es un tema largo y que podríamos hablar un montón sobre ello. Bueno, pues vamos a por la 10ª. ¿Crees que los entrenadores deberíamos tener una mayor consideración? ¿Con respecto a qué? Es que no lo sé. No, eso es una pregunta muy difícil, porque al final yo me siento muy valorado con la gente con la que trabajo y creo que mis jugadores y mi entorno entienden lo que hago. De cara a nivel social, pues al final está valorado a nivel económico, ¿no? Si esa es la pregunta, creo que estamos en el peor momento para poder corregir eso, ¿no? Y más ahora con toda la que nos ha caído encima. Sí, bueno, pero va un poco más en el sentido de, evidentemente, la dirección es para nuestro deporte, ¿no? El baloncesto, pero en Ujú, general la sensación del deporte, lo que es entrenar o dirigir, no me refiero a la práctica, que hoy en día, pues hombre, tenemos hay como mucho, no sé si llamarlo negocio o mucho interés en que tengamos ujú. una vida saludable, ¿no? Entonces lo que es el deporte Sí. cada vez se realiza más, cada vez se puede entender un poquito más, pero lo que es la parte del entrenador, del monitor, del director, del que gestiona grupos, ya sea deportes individuales, deportes colectivos, los profesionales del deporte, básicamente, eh, por concepto en este país creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? Es decir, todavía haces eso del baloncesto, ¿no? No, Sí. voy un poco por ese camino, ¿no? El hecho de que tú mismo has dicho, ¿no? Si no puedes subsistir con la práctica de tu profesión como entrenador, pues no es una dedicación plena, ¿no? No es difícil hacerlo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, lo que pasa es que ¿cuál es la manera de cambiar eso? O sea, al final, si tú no cobras por tu trabajo, es muy complicado que se valore a nivel social. Entonces, ahora mismo en este país los clubs tienen problemas para subsistir. No sé, yo no sé cuál es la solución a eso. Me encantaría poder tener una clave, unas claves para que eso cambiase, pero al final creo que esa valoración viene de un problema básicamente económico. Si yo empiezo a cobrar bien por mi trabajo, la gente de mi entorno lo valorará y entonces la profesión adquirirá prestigio. ¿Por qué no ocurre eso? Pues me imagino que son muchos factores económicos y yo la verdad es que en ese sentido no sabría qué decirte. Estoy perdido. Pues sobre eso te hago la siguiente pregunta. ¿La unión hace la fuerza? ¿Crees que podemos luchar por unas condiciones como los demás trabajadores?
Me pillas hace 5 o 10 años y te hubiese dicho sin duda que sí. Ahora en ese sentido estoy bastante más pesimista y, y, y no soy muy optimista en cuanto a los cambios a través de los movimientos, quizá porque en mi experiencia de vida he estado en muchos y mi vida no ha mejorado a medida que he ido estando en ellos. Entonces, intento enfocar mi vida de cómo voy a cambiar yo mi entorno a nivel individual y cómo voy a cambiar mi profesión y cómo voy a aportar para poder crecer y mejorar. Que hay una iniciativa colectiva para apoyar a la figura de entrenador sería algo estupendo. Habría que ver qué es lo que se propone exactamente, cómo se va a llevar a cabo y sí, desde luego, cuanta más gente y cuanta más presión se ejerce hacia un sitio, pues es un elemento de fuerza que da posibilidades de cambio. Pero bueno, mi experiencia personal, ya te digo que con cada lucha que he tenido en mi vida, no, a medida que me he ido alejando de los movimientos más colectivos, me ha ido mejor a nivel personal. Me gustaría tener un debate contigo al respecto de eso. Me Por, encantaría a mí también. Y por, además que da para mucho. sí, sí, no, no, por un motivo muy sencillo. Es decir, yo entiendo, y es algo que en distintas entrevistas, pues bueno, lo hemos comentado, eh, los ejemplos, digamos, negativos al respecto de cualquier tipo de unión o de grupo que intenta crear algo, ¿no? En la medida bueno, los motivos X que sean, ¿no? Independientemente de nuestro caso particular, pues bueno, asociación de entrenadores de baloncesto, pues distintas asociaciones, ¿no? O grupos o gremios. Por desgracia, pues hay ejemplos que no ayudan para nada, ¿no? Porque, bueno, ya sea por un motivo o por otro, pues ha habido situaciones que llevan a la desconfianza. Pero yo, y esto es una opinión personal mía, no es de AEPCAM, no es de la Asociación de Entrenadores. Lo que yo creo que también ocurre es que, independientemente de que la gestión de personas que llevan ciertos grupos, pues si no se hace bien, pues lleva a ciertas actitudes que si no se penalizan correctamente, pues lo que queda en la psique es el error y el aprovechamiento o, por Ujú. decirlo, o el mal trabajo, no sé, lo que se pueda, dependiendo de los casos. Pero yo creo que en general, y además hablando en particular de nuestro país, parece que lo que triunfa es separar. Es decir, el que busquemos ese sentido de esto no va a funcionar, me tengo que buscar yo la vida, ¿no? Que, hombre, sinceramente, en muchos aspectos creo que es una idea correcta. Es decir, uno tiene que buscarse las habichuelas, no esperar que los demás le saquen del atolladero, ¿no? Por decirlo así. Estoy de Pero acuerdo contigo. Sí, sí, perdona. Sí, sí. sí, no, no, y termino con ello, pero lo que está claro es que si no hay un trabajo en grupo, no hay una fuerza por número, no por grupo, por número, es decir, por desgracia este mundo no funciona o no es fácil que funcione por actividades o acciones individuales, sino por desgracia parece que hay que dar miedo siendo colectivo. Sí, estoy de acuerdo contigo y de hecho nos abre un debate muy, muy complejo porque al final creo que es verdad que el colectivo tiene una fuerza y una capacidad de generar presión y cambio eh, mm, y que por lo tanto puede dar lugar a grandes cosas. Sin embargo, por otra parte, dentro del colectivo también creo que se diluye el pensamiento complejo y que las cosas se tienden a simplificar
y a ser, a dejarnos llevar por cuestiones emocionales. Em, yo, la verdad es que no te sé dar una respuesta firme porque a medida que crezco y a medida que me hago más mayor y más viejo, dudo más de todo. Y dudo más de mi experiencia vital, de mi forma de ver la sociedad, de mi forma de ver el mundo y lo que intento es ayudar y hacer crecer a la gente que tengo alrededor mío. Eh, ¿Cómo, a- desde luego, si hay alguien que tiene la posibilidad de llegar a más gente y si dentro de la gente que está moviendo cualquier tipo de colectivo es capaz de generar cambios positivos, reflexivos, cooperativos, que estoy muy de acuerdo contigo cuando has dicho que tendemos a separar cada vez más. Yo creo que ese es el problema, que tendemos a una separación, pero más de alguna manera agresiva o de enfrentamiento o violenta, no en un plano físico, pero sí en un plano emocional. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero mi experiencia de vida no ha sido positiva. O sea, me encantaría creer en que el hecho de estar en un movimiento va a generar un cambio a positivo en la vida de la gente de mi alrededor, pero bueno, es verdad que no ha sido así. O sea, son muchos años y no ha sido así. No, no, no entro ni salgo en ello. Las experiencias de cada uno son lo que determina las acciones o lo que uno desea hacer, ¿no? Eh, pero te planteo una pregunta. ¿No crees que todo eso choca un poco con la profesión a la que nos dedicamos? Y te especifico, ¿vale? Y esto no te lo digo por convencerte, en absoluto. No, Hay, no, me encanta, yo encantado de escucharte. yo creo que hay cosas en las que en nuestro gremio somos a veces nos cuesta luego trasladarlo, ¿no? Yo creo que hay varios motivos por los cuales es complicado unirnos. Uno de ellos tiene que ver, que no es nada que ver con la conversación que estamos teniendo ahora, pero a mi entender tiene que ver con a lo que nos dedicamos, que es un deporte de competición. Es decir, al final competimos y yo creo que muchas veces cuesta separar lo que ocurre en la pista con lo que debería ocurrir fuera de la pista, ¿no? Pero a lo que voy con lo que te estaba comentando. ¿Qué fomentamos en nuestros grupos, en nuestros equipos? Y eso nos cuesta como entrenadores trasladarlo luego. Es decir, si yo estoy pidiendo a mi equipo que funcione como un equipo, que vaya hacia un objetivo común, ¿cómo nos cuesta luego a nosotros? ¿Vale? Entonces, a ver, la traslación es muy compleja. Evidentemente no son los mismos condicionantes ni digamos, la misma base de placer, por decirlo así. Yo siempre Claro, comento la que... pregunta es si somos un equipo. O sea, si crees que funciona, o sea, ese es el problema. Ahí ¿Somos un está, equipo? eso Esa es. es la gran cuestión y es lo que te hace dudar si realmente estamos en el mismo equipo o no. O somos personas que estamos compitiendo y luchando por sobrevivir y mejorar nuestra profesión de la manera que podemos, seguramente todos aportando al deporte de la mejor manera posible. Pero bueno, de todas maneras, oye, si hay alguien que monta una iniciativa y hay una idea que es positiva, que creo que va a generar un cambio a mejor y se puede apoyar, yo encantado de ayudar como sea. Pero bueno, habría que ver de qué cosas concretas y hacia dónde vamos. Y no perderse solo en generar algo colectivo sin más, sino en una cosa por vez. Vamos a por algo y veo si voy o no. Yo creo que es lo más sano y lo que más, no sé cómo decirlo, cómo deberíamos movernos. Sí, bueno, es un tema complicado y nada, pasito a pasito.
Pues te voy a hacer una última pregunta que es, por desgracia, se plantea un poco una utopía, o digamos que pocos casos hay que puedan, digamos, decir que es una realidad, y Ujú. es la siguiente. Si, aunque bueno, creo que tu respuesta, más o menos en lo que va de entrevista, es bastante clara. Si tuviéramos los entrenadores de baloncesto exactamente las mismas condiciones que cualquier otro trabajo, es decir, que a nivel de legislación estuviéramos completamente regulados, cosa que todavía no estamos, a nivel de que tuviéramos nuestros contratos laborales, es decir, que pudiéramos vivir del baloncesto, es decir, contrato de 40 horas, Sí. ¿elegirías el baloncesto por delante de otra profesión? Pues si lo he elegido sin contrato y con unas condiciones miserables, te aseguro que sí, por supuesto que sí. Por eso te decía que más o menos estaba respondido ya, ¿no? En lo que era el resto de la entrevista. Perfecto, Miguel, pues lo que es por mi parte, la entrevista la doy por finalizada, y siempre al final os dejamos un espacio por si queréis comentar algo o ampliar algo de lo que habéis comentado, y en caso contrario, pues la damos por terminada. Pues yo darte las gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de comentar y expresar un poco mis ideas al respecto. Y nada mucho más que decir. A ver si nos vemos todos prontos en la cancha ya de una vez y estamos trabajando, que nos hace falta, yo creo que a nosotros, a los jugadores y a todo el mundo. Así que un abrazo fuerte. Pues muchas gracias por prestarnos un ratito de tu tiempo. A vosotros.